Recomiéndame un libro. Yo, como siempre, sigo siendo René Morales y el día de hoy vamos a hablar de uno de los mejores autores que ha tenido México, considerado por muchos, por mucho de la crítica, el mejor autor, o por lo menos el más traducido y el más leído en muchos países, por ejemplo, como Alemania. Estamos hablando nada más y nada menos que de Juan Rulfo, y el día de hoy les traje 5 libros de Rulfo. Para muchos, Rulfo solamente publicó 2, pero pues nosotros, que somos muy clavados en la obra de Juan Rulfo, pues les traemos 5 libros que valen la pena conocer de la obra del gran maestro. Bueno, antes de que comencemos, me gustaría que se suscribieran al canal, me gustaría que me regalaran un like. A usted no le cuesta prácticamente nada y a mí me sirve un montón. Y me gustaría que me comentara qué piensa de la obra de Juan Rulfo, y si le gusta este video. Lo digo porque formalmente uno de los suscriptores nos pidió que habláramos de una guía de Juan Rulfo y la hacemos, así que pónganos ustedes sobre qué quieren que hablemos. Pero bueno, antes de que comencemos, pues les quería mostrar esta belleza, que son los libros de los que voy a hablar de Rulfo. Y quisiera pues comenzar por el principio. Miren, yo creo que para comenzar a leer a Juan Rulfo, lo primero que tendríamos que leer es esta joyita que está aquí. Se llama El Llano en Llamas, se publicó en 1953. Les muestro esta edición, que es una edición muy viejita. Es una edición de 1955 y es la segunda edición de esa obra. Extrañamente yo la conseguí en un tiradero de libros a un precio muy económico. Creo que me costó 30 pesos. Se dan cuenta, aquí es la segunda edición. Si tuviéramos que comenzar con algo de Rulfo, yo creo que El Llano en Llamas sería algo muy importante. Lo primero que él publicó y lo primero a lo que él le tuvo fe, porque era muy difícil que Rulfo publicara. Corre ahí el rumor de que destruyó montonales de obras porque era muy exigente consigo mismo. Y estos cuentos, pues prácticamente son cuentos muy variados. Hay cuentos ligados con el humor, cuentos ligados con la injusticia, cuentos ligados con lo rural, cuentos que de repente tocan un poco lo fantasmagórico, pero tienen una maestría increíble. Desde este punto ya Juan Rulfo aprendió a recuperar parte del lenguaje de las personas que viven en Jalisco y del lenguaje metafórico que prácticamente se usa en esos lugares, y verdaderamente se van a sorprender. Se consigue muy fácil, se consigue pues con relativa facilidad. Nomás métase a cualquier buscador y seguramente lo va a encontrar. Les quería mostrar esto, que es el segundo libro que yo creo que vale muchísimo la pena. Se llama Pedro Páramo, es la única novela que publicó Juan Rulfo y es una verdadera belleza. Les traje esta edición, que es la edición de Cátedra, una edición que se hace en España, a cargos de José Carlos González Buxó, y prácticamente es una obra fantástica. Yo creo que es lo mejor que escribió Juan Rulfo en su vida, y vale mucho la pena mencionar que pues es una obra, ahora sí, meramente ligada con el mundo lo fantasmagórico, también ligada con la ausencia del padre y con la búsqueda de esa imagen paterna, y que prácticamente se vuelve un poco autobiográfica por todo lo que vivió Rulfo, y vuelve a trabajar de manera brutalmente elegante este discurso metafórico, este lenguaje que se usa por parte de los campesinos, y que Juan Rulfo evidentemente cambió para que se volviera un discurso bellísimo y súper bien hecho. Y yo creo que es uno de los libros fundamentales. Yo creo que la edición de Cátedra, esta, la que les estaba mostrando, esta, es muy buena porque te explica punto por punto, trae anotaciones muy bien hechas y va a evitar que te confundas en esto del cambio de los tiempos, porque como todos saben es una novela que da brincos entre el pasado, el presente, y va de un lado hacia otro, pero es una belleza. La relación entre Pedro Páramo y Susana San Juan es una verdadera belleza, una historia de amor con unos discursos preciosísimos. Y bueno, quiero hablarles también de un texto que yo tengo en esta edición. Miren, yo conseguí hace un par de años estos textos. Están aquí, que es la colección Archivos. Siendo honestos, es muy difícil de conseguir. Esta colección la hizo la UNESCO, y aquí vienen 2 textos que yo quería recomendarles. Primero quería recomendarles un libro un texto que se llama La Fórmula Secreta, de 1965, que escribió Juan Rulfo, que básicamente es un poema que Rubén Gámez utilizó para una película que se llama La Fórmula Secreta. Vale la pena conocer la película porque básicamente la hizo Gámez, Juan Rulfo y Jaime Sabines, la mezcla de 3 genios, y es una serie de
de performance o de happenings hechos de una manera increíble. Vale la pena mencionar que este poema pues, es el único poema que tenemos de Rulfo y que verdaderamente es increíble. Vamos a seguir también con el sentido del cine y quería mostrarles una cosita. Bueno, vamos a hablar ahora del Gallo de Oro. Es un texto que se publicó en 1980, pero Juan Rulfo aseguró que ese texto lo escribió evidentemente después de que terminó de escribir el Pedro Páramo o de publicarlo. Rulfo hablaba que se había llevado más o menos unos 3 años en escribirlo, se habrá escrito entre 1956 y 1958. Yo la tengo en esta colección de archivos, pero en Editorial Era también se consigue. La familia de Rulfo con la Fundación Juan Rulfo, pues afortunadamente logró volver a publicarlos. Y yo tengo por aquí una cosita que no sé si alcance a ver, pero esta es la versión que hizo Arturo Ripstein del texto de Juan Rulfo. Se llama El Imperio de la Fortuna, que es la segunda versión cinematográfica de ese guión de Rulfo, porque prácticamente todo lo que Rulfo hizo dentro del mundo del guión se llevó prácticamente al cine. Y bueno, miren, para terminar, algo no menos importante, me gustaría compartirles este texto. Bueno, esta joya que se llama Los Cuadernos de Juan Rulfo. Es un texto que hizo Ivette Jiménez, que básicamente está hecho de notas, borradores y fragmentos de textos que Rulfo no terminó. Yo creo que de ese texto vale la pena revisar una novela que había intentado escribir mucho antes de escribir su primer texto en el 53. Y básicamente lo que hizo fue intentar escribir una novela no ligada al mundo rural, sino ligada al mundo de la ciudad. Es un personaje, un enterrador que está en la Ciudad de México y que básicamente está como en una relación muy perturbadora con una persona y es una verdadera joya, aunque solamente se conserva un fragmento, pero conocemos a un Rulfo del que posiblemente no se haya hablado demasiado. Y ahí está, nosotros nos esforzamos, les trajimos 5 libros de Rulfo, cuando generalmente la gente solamente piensa que Rulfo ha escrito 2, todo se consigue, todo está en la Fundación Rulfo, todo está en Editorial Era y se puede conseguir prácticamente todo con muchísima facilidad. Pero bueno, me gustaría que se suscribieran al canal, me gustaría que me comentaran sobre qué quieren que hablemos, sobre qué otro autor. Yo al final tengo por aquí un par de libros que me pueden permitir hablarles de varios autores. Y pues nada, les agradezco que me comenten todo lo que piensan, que se suscriben y que me regalen un like. Recuerden que de nosotros depende que esto se vuelva un lugar para personas inteligentes. Y bueno, pues nos vemos en el próximo video. Bye.